Dejo constancia de la integración de la sala, de la magistrado Canales, el magistrado Gallardo, Raúl Díaz, que habla en esta ocasión y preside. Damos los buenos días también al funcionario de Gendarmería que nos han prestado colaboración en todas estas audiencias, también al público en general. Nos individualizamos, por favor, fiscales. Buenos días. Muy buenos días, señores magistrados y a todos los intervinientes por el Ministerio Público, la fiscal Patricia Varas Pacheco y el fiscal Ulises Berríos Tapia. Bien. Por la delegación presidencial, buenos días. Buenos días, vuestras señorías, abogadas Yanis Núñez Leiva y Teresa González de la Parra por la delegación presidencial. Bien. Señores querellantes. Buenos días, su señoría. Por la madre de la víctima, doña Paola Correa Durán, abogado Pedro Díaz Belmar. Buenos días, su señoría. Buenos días. Buenos días a todos los intervinientes. Por la madre de la víctima, Luis Mella Valle. Señores, buenos días. Buenos días, señorías. Buenos días, señores intervinientes. Por la querellante don Luis Petersen, abogado Aldo Duque Santo, y me acompaña en mi co-defensor querellante. Bien. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Por don Luis Petersen Mena, comparece abogado Andrés Delgado González. Bien. Buenos días, defensora. Buenos días, su señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece Jacqueline Estubi y me acompaña mi representado. El acusado. Buenos días. Buenos días, magistrado Felipe Andrés Rojas Lobos. Bien. Como se planteó, digamos, al inicio de este juicio, se permitiría, ¿cierto?, a los medios de comunicación tomar imágenes de la audiencia. Ahora vamos a seguir con la transmisión oficial del Poder Judicial, que en este caso se va a hacer, digamos, en línea, digamos, en términos inmediatos, ¿ya? Le pedimos, por favor, también a todas las personas que están en el público, los que puedan sentarse y los que no, digamos, en general todos mantengan, digamos, un adecuado comportamiento. El veredicto es extenso, ¿ya? Y por lo mismo voy a tratar de hacer pausas indicando más o menos los temas a los que nos estamos refiriendo en cada caso, ¿ya? Para que se pueda comprender mejor. Si no tienen ninguna otra petición previa, vamos a dar comienzo entonces a la lectura, ¿ya? Bien, esto está petado en Santiago, 11 de abril de 2023. Visto. Se reunió la sala del segundo tribunal de juicio oral lo penal de esta ciudad, integrada por el juez presidente de sala, Raúl Díaz Manosalva, la jueza doña Gloria Canales Abarca y el juez don Eduardo Gallardo Frías, llevándose a cabo la audiencia de juicio oral en causa RIT 294-2022, seguida contra el acusado Felipe Andrés Rojas Lobos, cédula de identidad 18.593.000. El tribunal ha deliberado después de haberse clausurado el debate de rigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal, ponderando todas las pruebas rendidas en el transcurso del mismo con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del mismo cuerpo legal. Lo primero que vamos a hacer es un preámbulo, digamos, previo a comunicar, ¿cierto?, cuál es la decisión del tribunal. Considera este tribunal pertinente reafirmar una cuestión que, aunque evidente para quienes ejercen funciones en el sistema de enjuiciamiento penal, no está de más recordar en un caso que como este ha suscitado un alto interés público. Lo dicho tiene que ver con que ese interés público y las expectativas asociadas al mismo son ajenas a las consideraciones en base a las cuales el tribunal debe decidir el caso. Puestos en el rol de terceros en quienes recae la función de juzgar, el tribunal está llamado únicamente a decidir acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado, en este caso Felipe Rojas, de manera imparcial e independiente. La imparcialidad alude a que no exista un compromiso, afinidad o inclinación con ninguna de las partes. La independencia, por su parte, conlleva como exigencia garantizarles a todas una vinculación exclusiva con el derecho aplicable, conforme a las pruebas rendidas y hechos acreditados y desvirtuados en juicio. Estas dos premisas fundamentales son las que permiten desarrollar y plasmar un juicio justo en el cual los destinatarios de la decisión jurisdiccional tengan la seguridad de que su controversia está sometida al gobierno de las leyes y no al capricho, la intuición u otras motivaciones. Por lo mismo, la decisión que hoy se viene a comunicar ha sido adoptada únicamente a partir de lo que se ha verificado al interior de esta sala de audiencias a lo largo de ya casi un mes. Las alegaciones y argumentos de las partes, las pruebas rendidas, los hechos del caso y el derecho aplicable. Nada de lo sucedido fuera de ella forma parte de la valoración del tribunal. Lo que se viene explicando debe asimismo plasmarse en el deber de fundamentación que la ley impone al tribunal en orden a explicar en la sentencia todas y cada una de las razones que justifican las decisiones adoptadas
para permitir a las partes controlar el razonamiento en base al cual se adoptan las decisiones en un juicio penal sometido a estándares de un debido proceso. Hecha la prevención que antecede, la decisión del tribunal en este caso ha sido, en todos sus extremos, unánimemente adoptada, en orden a condenar al acusado Felipe Rojas Lobos como autor del delito de violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal y del delito de aborto del artículo 342, número 1 del citado cuerpo legal, perpetrados ambos el 10 de febrero de 2018, en la persona de Fernanda Maciel Correa, conforme a los siguientes hechos acreditados. El día 10 de febrero de 2018, a eso de las 17:30 horas, Fernanda Damaris Maciel Correa, previo acuerdo con Felipe Andrés Rojas Lobos, su vecino y amigo, concurrió hasta el inmueble utilizado como bodega ubicado en calle Yaima, número 1635, comuna de Conchalí, donde él trabajaba. Estando solos en ese lugar, dentro de ese lugar, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y venciendo su resistencia. La accedió carnalmente por vía vaginal y anal. Luego, con un vínculo de género que apretó y anudó en su cuello, la estranguló causándole la muerte. Fernanda Maciel Correa presentaba un embarazo avanzado de aproximadamente 7 meses de gestación, que era evidente para el agresor al ejecutar el hecho. Producto de las acciones referidas, causó la muerte del feto en gestación. Por último, con el fin de ocultar sus delitos, enterró el cadáver de la víctima en el patio posterior del inmueble citado y se deshizo del teléfono celular que ésta portaba. Como cuestión previa, es conveniente realizar 2 alcances de orden más bien general. Primero, con relación al delito de violación con homicidio, la actividad probatoria de los acusadores estatales, exitosamente lograda, se ha dirigido precisamente a acreditar los elementos típicos de ambos delitos, violación y homicidio, solo que en el contexto de una perpetración verificada en un mismo contexto espacio-temporal, es decir, se ha tratado de una violación con ocasión de la cual además se cometió homicidio. Se trata de lo que se conoce como delitos complejos, en los cuales 2 delitos claramente diferenciados son sancionados con una única pena, precisamente por esa vinculación espacio-temporal entre uno y otro. Por lo mismo se trata de un delito pluriofensivo en cuanto afecta a 2 bienes jurídicos, a saber, la libertad sexual y la vida independiente. La segunda cuestión guarda relación con el delito de aborto, el cual está dirigido a la afectación de un bien jurídico diverso, la vida dependiente del feto o producto de la concepción. En este punto, sin embargo, tal como se infiere de la acusación del Ministerio Público, en la comisión de ambos ilícitos se ha verificado inequívocamente una hipótesis de unidad de hecho, es decir, el comportamiento del acusado satisface simultáneamente los extremos de 2 delitos diversos, verificándose un concurso ideal heterogéneo cuya naturaleza conlleva que la respuesta punitiva se haga cargo de ambos injustos. Establecido lo anterior, se ha tenido en consideración lo siguiente. 1. Primero, la controversia central, evidenciada con nitidez en los alegatos de clausura, tanto del Ministerio Público como la defensa. El tribunal se va a hacer cargo separadamente de las pretensiones de los acusadores particulares que han sido desestimadas. No ha girado tanto en torno a las premisas fácticas y calificación jurídica asociada a los delitos por el que el tribunal decidió condenar, sino más bien guardan relación con 3 puntos específicos. Primero, si acaso hubo información imputativa relevante obtenida con vulneración de derechos fundamentales del acusado. Segundo, si en ese contexto puede o no estimarse que hubo de parte del acusado una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y tercero, la concurrencia o no de circunstancias agravantes de responsabilidad penal, concretamente la de los números 1 y 6 del artículo 12 del Código Penal. 2. Que sin perjuicio de esta falta de controversia, los delitos de que trata este veredicto fueron claramente acreditados con la prueba rendida. En lo que guarda estricta relación con el homicidio, quedó meridianamente establecido que el día 10 de febrero de 2018 Fernanda Maciel, a eso de las 17:30 horas, salió de su casa en calle Puntiagudo rumbo a la bodega de Yaima 1635, que se encontraba a escasa distancia, ingresando a la misma, perdiéndose para siempre el rastro hasta que su cadáver fue encontrado enterrado en el patio de la bodega el 24 de junio de 2019. Al efecto, resultaron determinantes las evidencias consistentes, primero, en la declaración de la madre de la víctima, doña Paola Correa,
quien explicó en el juicio que ese día le preparó almuerzo y luego Fernanda se retiró con su celular y un llavero, viendo desde la reja cuando se dirigía a calle Yaima. Lo anterior quedó corroborado también con los registros de cámaras de seguridad de calle Puntiagudo y Yaima, que dan cuenta de que Fernanda Maciel se dirigió a la hora señalada en dirección a la bodega, perdiéndosele de vista definitivamente antes del cruce de calle Cordillera de los Andes. Luego las mismas cámaras que fueron periciadas nunca la ven regresar ni pasar nuevamente. Tanto la madre de Fernanda como su hermana Valentina, entre otros testigos, la reconocen en esas imágenes, identificando su vestimenta, rangos físicos, manera de caminar y estado de embarazo avanzado. Aquí, a propósito de la declaración de la madre, es importante relevar un detalle en apariencia menor pero determinante en la configuración de la hora aproximada de la muerte. Paula Correa dijo que ese día Fernanda Maciel comió porotos con pilco antes de salir de casa y uno de los hallazgos descritos por el doctor Cornejo que realizó la autopsia consistió precisamente en la existencia de choclo y legumbres. Él, al igual que otros peritos, fueron contestes en que el proceso digestivo se verifica antes de las 4 horas desde el consumo de alimentos, por lo que, desde que Fernanda almorzó, tipo 3 de la tarde según su madre, y su muerte, no pudieron transcurrir más de 4 horas. Solo eso explica el hallazgo tanatológico apuntado. Que Fernanda Maciel se fue a juntar con Felipe Rojas ese día también quedó manifiestamente establecido en el juicio. No se controvirtió por lo pronto que el día 10 de febrero de 2018 solo Felipe Rojas tenía llaves de la bodega, de la cual estaba por lo demás a cargo, ya que sus jefes estaban de vacaciones. Así lo señaló César González, trabajador de la bodega, quien fue quien le entregó las llaves, al igual que los encargados del recinto, Cristian Rivera y Francisco González. Los tres coinciden en que Rojas quedó a cargo del recinto para alimentar a los perros y realizar otras labores. Es decir, la única persona que pudo tener acceso ese día a la bodega fue precisamente el acusado. Lo indicado queda reforzado con las ya aludidas cámaras de seguridad introducidas al juicio mediante la declaración de diversos deponentes. Concretamente, en ellas se advierte que los perros de la bodega, Benji y Frutilla, ese día salieron a la calle, pese a lo cual uno de ellos solo podía hacerlo si se abría la reja. Situación que se produce al poco rato de que la víctima llegó al lugar. Las cámaras de seguridad además dieron cuenta de que Felipe Rojas el mismo día concurre e ingresa a la bodega poco antes de las 17:30 horas, captándosele cuando sale tipo 19:30, es decir, 2 horas después de la llegada de Fernanda Maciel, a quien nunca más se le vio a ver con vida. En esas imágenes, el acusado es reconocido por diversos testigos, entre los cuales cabe mencionar a Nicolás Allende y Michael Ortega, al igual que Paola Correa y Valentina Maciel. La propia mensajería que el acusado mantuvo ese día con Fernanda Maciel antes de que éste llegara a la bodega y la declaración del testigo Allende, quien estaba al tanto que ese día se juntarían, según se lo contó antes la propia Fernanda, corroboran lo dicho. Incluso, desde el propio celular del acusado, se constata que el 10 de febrero, ya muerta Fernanda, le remitió un mensaje indicando que la quedó esperando, que nunca llegó. De hecho, el último contacto telefónico de Fernanda Maciel fue precisamente con el acusado el 10 de febrero de 2018, poco antes de las 17:30 horas, esto es, poco antes de ingresar a la bodega. En otro orden de cosas, la causa de muerte fue también corroborada según se desprende del certificado de defunción y de la declaración del perito doctor Cornejo, quien efectuó la autopsia. Ello se verificó mediante estrangulamiento con un lazo o vínculo que le apretó fuertemente el cuello en la zona cervical. Lazo o vínculo que de hecho fue descubierto precisamente amarrado con un nudo firme en el cuello de la víctima cuando se encontró su cadáver en el patio de la bodega enterrado. El lugar y condiciones del entierro del cuerpo de Fernanda Maciel también quedaron establecidos con las declaraciones de la doctora Bustos, el funcionario Said y el perito Aarón Jara, quienes el 24 de septiembre de 2019 quienes lo encontraron, esa cita está, en el patio de la bodega de Yaima 1635 al costado de la pandereta. 24 de junio, estaba con restos de cal y bajo una lápida de cemento. Por su parte, la perito Benavente fue enfática en declarar que el cadáver nunca fue removido de ese lugar desde el momento en que se enterró, envuelto en lonas, es decir, se trataba de un sitio del suceso primario. En ese lugar, el día en que se encontró el cadáver de Fernanda Maciel enterrado bajo cal y cemento, se halló también un saco de cemento de 25 kilos ya utilizado, que según se pudo establecer, el mismo Felipe Rojas había comprado el 12 de febrero en la ferretería El Dato.
ubicado en Independencia 4747 Conchalí, de marca San Juan, para ser visto pocos minutos después en las cámaras de seguridad de calle Yaima con un saco de cemento encima del manubrio de la bicicleta en que circulaba, de las mismas características y marca que el encontrado en el sitio del suceso. Ello corroborado o complementado con la declaración del dueño de la ferretería, Manuel Sandoval, y la boleta que acredita dicha compra y que él mismo entregó a Carabineros. En el contexto probatorio sintéticamente descrito, resultó relevante para determinar la participación de Felipe Rojas en los hechos la declaración de la testigo reservada N, expareja del acusado, quien refirió en juicio cómo el primero le relató lo sucedido en relación con su papel en la muerte y entierro de la víctima. Incluso más, la declaración de la testigo en cuestión quedó corroborada externamente con los mensajes de audio que ella misma entregó a la policía, en que Felipe Rojas le envió los días previos al hallazgo del cuerpo, referidos a la muerte de Fernanda Maciel y el lugar donde la había enterrado. Mensajes de audio que fueron escuchados por este tribunal y que provenían del teléfono del acusado y cuya voz fue identificada por la testigo y no controvertida por ninguna de las partes. Como puede verse, las ideas brevemente enunciadas permiten de manera clara reconstruir lo sucedido en lo que guarda estrictamente relación con la acción desplegada por el acusado referida a dar muerte a Fernanda Maciel, el lugar en que se verificó, la fecha y hora aproximada y la causa de muerte, concretamente el estrangulamiento con un vínculo, lo que fue latamente explicado por los doctores Cornejo y Bustos en el juicio. También se pudo establecer la conducta ulterior del acusado en el sentido de haber enterrado a la víctima en un hoyo que cavó en el patio de la bodega, tapándola con cal y cemento. Bien, nos referiremos ahora al delito de aborto. Número 3. Con relación al delito de aborto, tampoco fue un asunto controvertido el hecho de que al momento de su muerte Fernanda Maciel tenía un embarazo de 30 semanas, cuyo progenitor era el querellante Luis Petersen, según se pudo determinar con la prueba científica de rigor, en que se trataba de una niña. Es decir, el embarazo de la víctima al 10 de febrero de 2018 era un hecho público y notorio, constatable a simple vista. Ello no solo se determinó con declaraciones de testigos, como la madre de Fernanda, el propio Luis Petersen y otras personas a quienes constaba el embarazo, sino que con lo dicho por el propio acusado, quien afirmó que le constaba dicha situación en su declaración prestada en el contexto de la reconstrucción de escena. El aborto, verificado temporalmente en el contexto de la acción que mató a Fernanda Maciel, quedó plasmado en la declaración del tanatólogo que refirió que en la autopsia encontró restos fetales que todavía estaban en el canal vaginal de la víctima y con el informe de antropología forense que pudo determinar que tenía 30 semanas de gestación. Además, a través de los informes genéticos se estableció que era hija de la víctima, Fernanda Maciel. El doctor Cornejo fue además tajantemente claro al manifestar que en un embarazo la muerte de la madre necesariamente produce la muerte del feto. La propia doctora Bustos, quien estuvo presente durante el hallazgo del cadáver, vio los restos fetales saliendo del canal vaginal. Explicó que estaba la cabeza afuera y que pudo ver que, por el tamaño de los huesos, correspondía a un embarazo del tercer trimestre. Por otro lado, tanto el doctor Cornejo como la doctora Bustos concordaron en que los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima dan cuenta de que se trataba de un feto dependiente de su vida y que el proceso de expulsión se produjo a consecuencia de la muerte violenta de la madre. Desde otra óptica, no cabe duda de que estamos en presencia de un aborto del artículo 342, numeral primero del Código Penal, es decir, 1, ocasionado maliciosamente ejerciéndose violencia sobre la mujer embarazada. Se trata de una conducta perpetrada con dolo directo, pues la muerte del feto, cuya existencia constaba fehacientemente al hechor, no podía sino constituir un resultado inexorable e inevitable, conocido por el autor y derivado de la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer con la finalidad de matarla. Bien, nos referiremos ahora al delito de violación. Número 4. De la simple lectura de las consideraciones sintéticamente expuestas referidas a las cuestiones nucleares del homicidio y del aborto, salta a la vista que no ha hecho el tribunal referencia a la violación perpetrada por Felipe Rojas. Esa omisión, lejos de ser accidental, más bien devela que las evidencias inequívocamente conectadas con las conductas imputadas contra la vida de Fernanda Maciel y su hija no conducen de manera inexorable y necesaria
a inferir que fue víctima de una agresión sexual específicamente constitutiva de una violación anal y vaginal, como sostienen los acusadores. Y es precisamente en este punto en donde no puede este tribunal concordar con ellos en que la declaración del acusado en el marco de la diligencia de reconstitución, la cual todos y todas pudimos ver y escuchar en el juicio, deba sin más ser ignorada a efectos de conformar la convicción más allá de toda duda razonable de que efectivamente el acusado perpetró el homicidio del caso Sublite con ocasión de una violación. Desde luego, no cabe duda de que la evidencia aportada por los acusadores permitió, de manera irrefragable, concluir que el homicidio de Fernanda Maciel se cometió en el contexto de una agresión sexual no consentida, como lo afirmaron la perito Vivian Bustos y otros declarantes. Ello fluye de manera evidente de un hecho indubitado. La víctima, al ser desenterrada, tenía su vestido enrollado entre la zona de los senos y la pelvis, y además no tenía su ropa interior, la cual estaba enterrada aparte, y lo que resulta más que sugerente, el cazol tenía desgarraduras. De nuevo, ello devela una motivación sexual y da cuenta de coacción o fuerza realizada sobre el cuerpo de la víctima. Sin embargo, eso no permite por sí solo establecer que tal agresión consistió precisamente en una penetración, y además que en la secuencia cronológica de dicha agresión, ésta haya precedido a la acción homicida. Y es en este punto en donde la reconstitución, en que el acusado declara en diciembre de 2020, cumple una función de complementariedad epistémica que, mirada con neutralidad, permite dotar a ese contexto de agresión sexual de un contenido específico que pueda ser conectado con el núcleo fáctico de la acusación de los acusadores estatales. Antes de ocuparnos del contenido específico de esa declaración, vale la pena precisar algunas cuestiones generales sobre la declaración de un acusado. Es efectivo que el inciso final del artículo 340 del Código Procesal Penal impide condenar a una persona con el solo mérito de su declaración. Sin embargo, de ello no se sigue que dicha declaración o confesión no pueda reunir un carácter epistémicamente relevante en la conformación de una decisión. De otra forma, no se explica que la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos puede incluso configurar un atenuante que incida favorablemente en la medición judicial de la pena. De lo que se trata, en un modelo acusatorio en el cual el Estado tiene el peso de la prueba, es de evitar los incentivos perversos inherentes al viejo sistema inquisitivo, en orden a que la imputación criminal y la decisión de condena se construyan nuclear y esencialmente en base a la autoincriminación. Es decir, la diferencia radical entre la consideración de la confesión en uno y otro sistema reside en que mientras en el modelo acusatorio el imputado es sujeto de derechos, en el inquisitivo era objeto de prueba. De ahí que en el modelo inquisitorial la confesión haya sido la reina de las pruebas y que buena parte de los esfuerzos del aparato estatal de persecución y juzgamiento se orientara a obtenerla. Establecido lo anterior, una declaración del acusado prestada en un contexto de garantías confiable, verificable y efectivo, como ha sido en este caso, en presencia de su defensora que solicitó la diligencia y en pleno conocimiento de sus derechos, puede y debe ser considerada ponderando su entidad en concordancia con los demás medios de prueba producidos en el juicio. En la declaración en comento, el acusado proporciona de por sí antecedentes relevantes sobre la violación. Es cierto que se trata de una declaración prescindible a la hora de establecer el homicidio. Sin embargo, proporciona un contexto y describe los hechos de una manera esencialmente coincidente con la estructura cronológica de la acusación para conectar dicho homicidio con la violación en dos cuestiones centrales. En primer lugar, señala expresamente que penetró a la víctima anal y vaginalmente. Nada de aquello se extrae de la prueba de cargo asociada al homicidio. No hubo prueba científica ni de otra naturaleza que permitiera inferir tal premisa de manera tan específica. Y malamente pudo haberla atendido el tiempo transcurrido entre el homicidio y el hallazgo del cadáver, el que se encontraba momificado. Como ya se dijo, ello no obsta a que la evidencia contextual referida a las vestimentas y el calzón con desgarradura permitieron concluir que hubo una agresión sexual. En efecto, el acusado relata que el día de los hechos, luego de fumar marihuana con Fernanda y conversar al interior del inmueble ubicado en Yaima 1635, esta última decide retirarse del lugar y él la toma por el cuello con su brazo derecho y caen, dejando ella, según dijo, de prestar oposición. Refirió que se le sube el vestido y se le baja de la parte de arriba, le corta con una tijera el sostén y la penetra vaginal y luego analmente eyaculando. Si bien el acusado parece en su declaración sugerir que el cuerpo estaba inmóvil, desvanecido, lo concreto es que afirma que después de penetrarla, la amarró del cuello,
lo que es coincidente con lo que el doctor Cornejo concluyó en su informe de autopsia, que fue lo que le causó la muerte: estrangulamiento con un vínculo que, de hecho, estaba en el cuello del cadáver al momento de desenterrarlo, firmemente amarrado con un nudo. El tanatólogo observó y dio cuenta de un surco en el cuello consistente con ese vínculo y una infiltración hemorrágica solo explicable por el estrangulamiento. El perito además fue categórico en explicar que tales infiltraciones hemorrágicas son necesariamente vitales, es decir, solo se pueden producir en vida. Por lo tanto, cuando el acusado Felipe Rojas, según sus propios dichos, amarra el lazo con fuerza en el cuello de la víctima haciendo un nudo, esta estaba inequívocamente viva. Es decir, Rojas estrangula y mata a Fernanda Maciel después de haberla penetrado vaginal y analmente. Y no cabe duda de que la fuerza con que amarró el lazo al cuello de Fernanda Maciel, que excede con creces lo meramente necesario para afectar e inmovilizar un cadáver que luego enterraría, revela que Rojas sabía que estaba viva y se propuso matarla. Más allá de todas las inconsistencias, omisiones, referencias acomodaticias en lo nuclear, lo dicho por el acusado en dicha diligencia es compatible con la secuencia cronológica de la acusación. Primero, reduce e inmoviliza a la víctima mediante fuerza funcionalmente orientada a vencer su resistencia y oposición, impidiéndole retirarse del inmueble y poniendo su brazo derecho por el cuello. Fuerza a la que debe añadirse el hecho de que la víctima se encontraba sin ropa interior, unido al hallazgo de los calzones y sostén, como ya señalamos, enterrado, y el vestido enrollado. Adicionalmente, la coacción ejercida sobre la víctima para derrotar o vencer cualquier resistencia de su parte se vio a todas luces favorecida por la mayor debilidad e indefensión derivada de su avanzado estado de embarazo. Segundo, la penetra vaginal y analmente, es decir, realiza la acción típica del acceso carnal. Y tercero, la estrangula con un lazo amarrándola del cuello, fuertemente. Finalmente, la entierra en un hoyo con el mismo que él mismo dice haber cavado. En definitiva, la dinámica resumida es lo que permite calificar los hechos como constitutivos del delito de violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal, pues revela que Rojas ejerció fuerza o coacción sobre Fernanda Maciel, que estuvo funcional e instrumentalmente orientada a violarla, acción que realizó en los términos del artículo 361 numeral primero del citado cuerpo legal, y finalmente, con ocasión de aquello, perpetró la acción matadora que le quitó la vida. Cierto es que Felipe Rojas, desde el primer momento en que desaparece Fernanda Maciel, intentó despistar, simuló estar preocupado por ella, ocultó el cadáver, se deshizo del chip del celular y, según sus palabras, lo vendió en un mercado persa, preconstituyó evidencia, envió mensajes al teléfono de la víctima una vez que ya había muerto, le pidió a un testigo que mintiera en cuanto a la fecha en que le había devuelto las llaves, etc. También es cierto que solo años después, una vez en prisión preventiva y imputado, efectuó la declaración de la reconstitución de escena. Sin embargo, la cuestión de la consideración de una colaboración por parte de un acusado no constituye un juicio moral referido a su lealtad a toda prueba con los intereses y fines de la persecución penal. Tampoco depende en todos los casos de la oportunidad en que se efectúe la colaboración, aunque si se hace de manera tardía, normalmente será más difícil estimar que la ha habido. Se trata más bien de una ponderación que debe efectuarse con rigor y neutralidad epistémica, considerando objetivamente el impacto que la entrega de determinada información tiene en, particularmente en este caso, la difícil tarea de reconstruir retrospectivamente los hechos del pasado, en un grado compatible con un estándar probatorio que carezca de ripios, inconsistencias, oscuridades y falencias que comprometan la confiabilidad de las premisas fácticas que se dan por probadas. En definitiva, si bien se trató de una acotada contribución, fue importante, pues permitió pasar de una figura de homicidio calificado a una más gravosa y perjudicial como la violación con homicidio, reuniéndose los requisitos del artículo 11, número 9 del Código Penal. Bien, ahora nos vamos a referir a las alegaciones de la defensa relativas al tratamiento que se le dio al acusado y su calidad de tal durante el proceso y su impacto en la prueba. Quinto, lo precedentemente dicho es inseparable de la forma bajo la cual se desarrolló una investigación que demoró demasiado tiempo y que tiene que ver además con las alegaciones de la defensa referidas a la eventual vulneración de garantías. Resulta a todas luces evidente que Felipe Rojas fue un sospechoso desde el principio. Ya en febrero de 2018 el Ministerio Público y la policía estaban al tanto que había mentido al indicar el día en que devolvió las llaves de la bodega y que aún más le pidió al testigo a quien restituyó esas llaves que mintiera a la policía sobre el particular.
Las cámaras de seguridad tempranamente, ya en marzo de 2018, permitieron determinar que Fernanda Maciel había sido vista por última vez dirigiéndose el 10 de febrero en dirección a la bodega de calle Yaima, no volviendo a aparecer ni advirtiéndose nuevamente su presencia en los registros de las cámaras en los días posteriores. En ese mismo contexto, también se sabía que Felipe Rojas el mismo día había ido a la bodega poco antes que Fernanda Maciel fuera captada caminando en esa dirección. La persecución penal estatal ya sabía que Fernanda Maciel y el acusado ese día se iban a juntar, pues el propio imputado les entregó su celular en donde aparecían los mensajes que éste le envió diciéndole que nunca llegó. El propio funcionario de la Policía de Investigaciones, Felipe Parada, declaró en juicio que recomendó entre el 24 o 26 de abril de 2018 otorgarle a Felipe Rojas la calidad de imputado. Inexplicablemente no se hizo y el caso se siguió investigando bajo el rótulo de una presunta desgracia, manteniéndolo bajo la cobertura del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros y no de una unidad más especializada. Sobre este punto, no podemos desatender que la condición de imputado no constituye un estatus que otorga al órgano de persecución penal a su entera discreción. Se es imputado, conforme al artículo 7º, inciso 2 del Código Procesal Penal, desde la primera actuación del procedimiento dirigida en contra de quien se trate, entendiéndose por tal cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad de un hecho punible. Es decir, el simple estatus de sospechoso al cual se interroga ya activa todo el dispositivo de derechos y garantías que un ciudadano o ciudadana tiene ante la persecución penal. Trátase de una norma de garantía cuya operatividad depende del caso concreto, no de una consideración meramente formal derivada de la imputación de un delito específico. No era necesario encontrar un cuerpo para concluir que Felipe Rojas, muy inicialmente en la indagación, era el principal sospechoso de estar de alguna forma vinculado a la desaparición de Fernanda Maciel. Felizmente lo dicho no tuvo consecuencias desde la óptica de la legalidad de las pruebas de cargo, pues incluso en el discutible evento de que mientras Rojas era investigado sin reconocérsele su condición de imputado, se hayan a través suyo obtenido evidencias potencialmente autoincriminatorias. Igualmente, toda esa información se obtuvo por otras vías. Otras personas distintas a él lo reconocieron en las cámaras. Nicolás Allende declaró que Fernanda Maciel le dijo que ese día en la tarde se reuniría con Felipe Rojas a fumar. El trabajador y los encargados de la bodega dijeron que Rojas, al 10 de febrero de 2018, era quien tenía las llaves de la bodega, y que éste le pidió que mintiera en relación con la fecha en que las devolvió. La testigo N es quien voluntariamente entrega a la policía los audios donde Rojas le dice dónde enterró a Maciel, etc. Es decir, aún suprimiendo mentalmente todas las declaraciones y acciones de Felipe Rojas hasta el momento de su detención, toda esa información se obtuvo por otras fuentes, con prescindencia de que él pudo haber proporcionado algunos datos. Dicho de otra forma, la omisión que este tribunal observa de habérsele dado oportunamente el trato de imputado no tuvo consecuencias en términos de evidencias incriminatorias causalmente vinculadas con esa omisión. Y por cierto, su declaración en la reconstitución de escena a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior fue prestada en un entorno de garantías incuestionable, en conocimiento de sus derechos y en presencia, de principio a fin, de su abogada defensora. Diligencia que, además, fue videograbada, con lo cual la confiabilidad y efectividad del respeto del respeto efectivo de las garantías no puede ni ha sido puesta en duda. Pero desde otro punto de vista, el retardo en otorgarle a Rojas el tratamiento de imputado pudo también tener efectos incluso desde la óptica de la persecución penal. Solo por dar un ejemplo, en septiembre de 2018, 7 meses después de la desaparición de Fernanda Maciel, Felipe Rojas, de quien ya existían evidentes sospechas, vuelve a trabajar unos días a la bodega, es decir, accedió y volvió libremente al sitio del suceso. La policía ya sabía que incluso había mentido en lo de la entrega de las llaves y que le había pedido a un trabajador de la bodega que les mintiera. Tratándose de un, entre comillas, testigo, Felipe Rojas, ello incluso puede valerle una imputación a título de obstrucción a la investigación que permitiera imponerle la prohibición de entrar a la bodega, evitando el riesgo de que alterara el sitio del suceso, preconstituyera evidencia, etc. En suma, esta desprolijidad a la que nos estamos refiriendo, felizmente, no tuvo consecuencias relevantes desde el punto de vista de la prueba de cargo,
pero creemos que contribuyó innecesariamente a extender la investigación y a la adopción de decisiones más tempranas y oportunas. Bien, nos vamos a referir ahora a las circunstancias modificatorias, partiendo por las agravantes que sostuvo la Fiscalía. Corresponde por razones metodológicas hacerse cargo de las dos agravantes comunes invocadas por todos los acusadores. En realidad es invocada por todos, ¿no? Tanto el Ministerio Público, delegación y querellantes privados. Es decir, 12 número 1 y 6 del Código Penal. En efecto, ambas agravantes inciden precisamente en la ejecución del hecho y de alguna manera guardan relación con los delitos por los cuales el tribunal ha decidido condenar al acusado. Respecto de la alevosía, contemplada en el artículo 12 número 1 del Código Penal, el tribunal la ha estimado claramente configurada en todos sus extremos, o sea, tanto en su manifestación de obrar a traición como en la modalidad de sobreseguro. Conviene brevemente explicar en qué consiste esta agravante de responsabilidad penal. Se trata de una circunstancia que por su propia naturaleza solo es susceptible de aplicarse en los delitos contra las personas. En su modalidad a traición importa dos posibilidades. A. Se puede actuar engañando a la víctima al aparentar una situación diversa a la que verdaderamente se está produciendo, o sea, se oculta la intención delictiva disimulándola. O B, abusando de la confianza que el afectado ha puesto en el agente o aprovechando la lealtad, supone de parte del victimario. Sobreseguro es el aprovechamiento de condiciones de hecho que permiten al realizador del delito marginar aquellos riesgos de su persona inherentes a la acción delictiva que pueden provenir de la probable reacción de la víctima, agredir a una persona dormida. Puede también consistir en ocultar el cuerpo del agente asegurando la imposibilidad de defensa del sujeto pasivo, por ejemplo, el francotirador, la emboscada. Esta es una cita del libro de Derecho Penal de Mario Garrido Montt, página 240. Desde luego, la concurrencia de esta agravante supone no solo la verificación del elemento objetivo, por ejemplo, las expectativas de lealtad o fidelidad de la víctima hacia su agresor, sino también una exigencia subjetiva, el ánimo alevoso. Es necesario que el delincuente tenga conocimiento de tales circunstancias y que precisa o intencionalmente las aproveche, se prevalga o abuse de ellas. En el caso que nos ocupa, Felipe Rojas obró a traición, pues era amigo y se conocían con Fernanda Maciel desde hace 10 años aproximadamente. Eran vecinos, vivían en propiedades colindantes, se juntaban y conversaban con frecuencia. Fernanda Maciel no tenía razones para desconfiar de él. Nada hubo en el juicio que permitiera inferir que alguna vez éste la hubiera agredido o dañado. No tenía la víctima razones para temerle. Tal circunstancia era también conocida por Felipe Rojas. Por lo mismo, el acusado defraudó y traicionó las expectativas que la víctima tenía acerca de su comportamiento hacia ella. Fernanda Maciel concurrió voluntariamente a la bodega a juntarse con su amigo sin jamás imaginar que éste la fuera a agredir violentamente para, finalmente, darle muerte. Ello precisamente constituye una situación de mayor indefensión de una víctima menos precavida, que no toma resguardos, que no siente que tiene que estar a la defensiva o protegerse de quien asume su amigo y que no tiene el propósito de maltratarla. Aún más, en su propia declaración el acusado refiere que cuando Fernanda Maciel se decide retirar, él sorpresivamente la toma por detrás de manera inesperada para ella, lo que simplemente viene a reforzar este obrar traicionero, engañoso, inesperado, defraudatorio de las expectativas de la víctima, impredecible. Todo esto fue aprovechado por el acusado, pues como lo ha señalado el máximo tribunal, comillas, para que exista traición es necesario que la gente proceda con engaño, quebrantando la lealtad o fidelidad que se debe a la persona de la víctima. Bien, esto es una sentencia de la Corte Suprema de 3 de junio del año 52. De ahí que, como sostiene Enrique Curi, en el fondo, al obrar a traición constituye un verdadero abuso de confianza, comillas, con el que es por lo tanto incompatible y respecto del cual prevalece por expresa disposición de la ley en los delitos contra las personas. Esta es una cita de Enrique Curi en su texto, página 149. Dicho de otra forma, en algún sentido, lograr a traición constituye abuso de confianza, solo que en la esfera de los delitos contra las personas. Sostenemos que Felipe Rojas obró también sobre seguro, pues estaba al tanto de que sus fuerzas y morfología física eran inconmensurablemente superiores a las de la víctima, quien era de contextura pequeña y medía menos de 1,60 m. El acusado se prevalió, abusó de tal asimetría que incidió en una mayor indefensión de la víctima. No se trató, por lo tanto, simplemente de una circunstancia objetiva inseparable del injusto delito por él perpetrado. El acusado la toma por detrás, la reduce coactivamente para vencer cualquier oposición,
en conocimiento de que se encontraba en un estado de ostensible mayor vulnerabilidad, debido a su embarazo. Como dijeron peritos en el juicio, un estado de embarazo avanzado resiente la fortaleza física de una mujer para oponerse o reaccionar, pues la criatura que carga en su cuerpo consume más oxígeno y la debilita físicamente frente a cualquier agresión. Se trata de una asimetría de fuerzas que excede la simple consideración morfológica que prima facie pudiera no ser atribuible al acusado. En este punto es interesante, a propósito de la perspectiva de género como herramienta hermenéutica en la aplicación de normas penales sustantivas, reflexionar brevemente acerca del embarazo como un componente relevante en la conformación del agravante que nos ocupa en el caso concreto. El estado de embarazo avanzado constituye una particularidad que pone a la mujer en un estado supererogatorio que tiene una específica consideración de género. Se trata de una condición, sea o no deseada por quien la soporta, que solo atañe a la mujer y que la coloca en una situación fáctica de mayor vulnerabilidad, solo explicable desde su condición de tal. Como se expresa en un interesante trabajo a propósito de las agravantes en el delito de femicidio de la legislación chilena, comillas, no cabe duda que las mujeres embarazadas son más vulnerables físicamente si se considera que producto de una figura cambiante y un estómago en expansión no pueden moverse con una velocidad, resistencia o agilidad similares a las de las mujeres no embarazadas. Esta es una cita de un texto de Alejandra Alvarado sobre las circunstancias agravantes del femicidio. Como puede advertirse, no se trata de considerar automáticamente per se a las mujeres como intrínsecamente más débiles, creando una regla categorial para el agravante, sino más bien advertir que bajo determinadas circunstancias el embarazo contribuye sin duda a otorgarle un contenido material más aprehensible a lograr sobreseguro, en la medida que en el plano subjetivo dicha circunstancia sea conocida y aprovechada por el sujeto activo. Al efecto, esta especial consideración está en línea con lo prescrito por la Convención Belém do Pará, suscrita por Chile y que se encuentra vigente en nuestro país. El artículo 9 del referido instrumento internacional, al propósito del deber de los Estados de sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dispone expresamente que, para la adopción de medidas a que se refiere este capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad, la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza, de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Evidentemente, esta consideración del embarazo asociado al mayor injusto de lograr sobreseguro en la alevosía se ha tenido en cuenta en el contexto de la violación con homicidio, pues tratándose del aborto, el embarazo constituye un elemento objetivo de ese tipo penal, por lo que conforme al principio de inherencia del artículo 63 del Código Penal, no podría ser objeto de una doble valoración, so pena de vulnerar el principio non bis in idem. Del análisis de las reflexiones contenidas en este capítulo, es inevitable concluir que las mismas razones que han justificado que el tribunal acoja la agravante de alevosía impiden, por lo pronto, considerar concurrente el agravante del artículo 12, número 6 del Código Penal, esto es, abusar al delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa. Lo cierto es que los presupuestos que subyacen a dicha agravante, en este caso concreto, son claramente consideraciones ya cubiertas por el mayor injusto de la alevosía, en relación con la cual se han hecho latas consideraciones. La agravante en comento precisamente consiste en que el delincuente se aprovecha de la mayor indefensión de la víctima, pues como sostienen buena parte de los autores, comillas, no tiene justificación esta circunstancia agravante, ya que si el sujeto activo ha elaborado una situación de mayor fuerza en su favor, concurrirá a la alevosía. Esto está tratado por Sergio Politov, Luis Ortiz Quiroga, en el texto, digamos, del año 2002. En igual sentido, el profesor Curi, a propósito del artículo 12, número 6, ha expresado, comillas, el fundamento del agravante es prácticamente idéntico al de la alevosía, con lo cual tienden a confundirse. Por tal motivo, las dos agravantes son incompatibles. La cita es de su texto, página 161. En último análisis, acoger en ese caso la agravante del artículo 12, número 6 del Código Penal implicaría una doble valoración de las consideraciones ya tenidas en cuenta para configurar la alevosía, comprometiéndose con ello el principio non bis in idem. Bien, nos referiremos a continuación a los delitos de inhumación ilegal y hurto simple, que también fueron materia de las acusaciones de todos los digamos, acusadores estatales y querellantes. 7. Con relación a las imputaciones referidas a los delitos de inhumación ilegal y hurto simple, el tribunal las desestimará por razones fundamentalmente asociadas al principio de legalidad.
Con relación a la inhumación ilegal, delito comprendido en el artículo 320 del Código Penal, no ha habido controversia fáctica en el sentido de que una vez que el acusado dio muerte a la víctima, procedió a enterrarla en un hoyo que él mismo cavó, ocultando con ello el cadáver. El tipo penal en comento constituye un delito de peligro abstracto, en lo que se tutela son las condiciones de higiene y salubridad asociadas al entierro de cadáveres, es decir, en rigor lo que se protege es la salud pública. El verbo rector consiste precisamente en practicar o hacer practicar una inhumación contraviniendo las leyes o reglamentos que gobiernan dicha actividad. Sin embargo, en el caso concreto sometido a consideración, no basta la sola constatación de la tipicidad formal de la conducta imputada, pues, en rigor, comillas, resulta más adecuado resolver la convergencia de los delitos bajo la idea del aseguramiento de la posición que el autor ha obtenido mediante el delito de homicidio, que en tanto vinculada a este no requiere de una punición autónoma. Para tales supuestos, la jurisprudencia reconoce un concurso aparente de normas y, por lo tanto, la subsunción del delito de inhumación ilegal en el delito consumado contra la vida con su consecuencial exclusión de la condena. Esto está extraído, digamos, la cita del libro de Jaime Couso, Héctor Hernández y otros, página 320. La excelentísima Corte Suprema en causa rol 5.833-2012 absolvió a acusados que habían sido condenados debido, comillas, a la errónea aplicación de la ley en cuanto al delito de inhumación clandestina, puesto que los hechos en los que se hizo consistir la acusación fueron inherentes al encubrimiento del delito. Cierre comillas. En definitiva, y en línea con la doctrina y jurisprudencia dominante, no cabe sino concluir que la conducta de Felipe Rojas, consistente en enterrar el cadáver de Fernanda Maciel, se verificó en un contexto fástica y temporalmente vinculado a un acto de autoencubrimiento, ocultamiento del cuerpo del delito que en ese contexto no puede ser objeto de reproche autónomo. Con relación al delito de hurto, no cabe sino tener por reproducidas las consideraciones efectuadas a propósito de la inhumación. En tal sentido, no se acreditó la apropiación del celular de la víctima por parte del acusado con ánimo de lucro, pues el único antecedente al efecto se sostiene en sus propios dichos en orden a que le sacó el chip al dispositivo y luego vendió el celular en el mercado persa, botando el dinero que recibió por él. Es decir, la situación descrita se aviene precisamente con una conducta de ocultamiento y concretamente de destrucción y desaparición de evidencias potencialmente incriminatorias. Nos vamos a referir ahora a las calificaciones jurídicas de los querellantes en relación a los delitos de secuestro y violación reiterada. 8. Con relación a las calificaciones jurídicas, que con relación a los hechos que la primera parte de su imputación propone los querellantes particulares en representación de doña Paola Correa y don Luis Petersen a título de secuestro con homicidio, previsto en el artículo 141, inciso final del Código Penal, y violación reiterada, ha sido el parecer de este tribunal que dichas pretensiones no son susceptibles de ser acogidas. Como primera cuestión, a propósito del secuestro con homicidio, resulta pertinente puntualizar que el rechazo a la calificación jurídica aludida no guarda en rigor relación con cuestiones propias de la valoración probatoria de evidencias verificadas en juicio, sino más bien consideraciones derivadas del principio de legalidad o mandato de taxatividad en sede procesal. En efecto, el referido principio supone que los hechos imputados satisfagan a los elementos tanto objetivos y subjetivos típicos del tipo penal atribuido. Ello exige al acusador formular una descripción de los hechos que sea precisamente consistente con él o los delitos cuya imputación pretende sea acogida en sede de adjudicataria. Llevado al ámbito de control judicial de la legalidad de la imputación en el contexto del proceso, lo dicho supone, entre otras cosas, que dicho control debe abocarse a verificar si acaso los hechos contenidos en su imputación en el lucro fáctico, en este caso las acusaciones particulares, satisfacen o no los requerimientos de la calificación jurídica propuesta. Ello incluso con prescindencia de las evidencias verificadas en el juicio, como quiera que dicho núcleo fáctico vincula a quien adjudica los hechos en virtud del principio de congruencia o correlatividad entre acusación y sentencia de condena. Dicho de otra forma, la decisión que en esta materia ha alcanzado el tribunal deriva de la imposibilidad de subsumir las premisas fácticas de las acusaciones particulares en comento en el delito de secuestro con homicidio por cuanto no se satisfacen los elementos de tal delito, condición sine qua non para poder afirmar la relevancia típica de los hechos imputados a la luz del tipo penal aludido. Para explicar lo dicho conviene explicitar cuáles serían los hechos a partir de los cuales los acusadores particulares en cuestión parecieran construir la imputación por el delito de secuestro con homicidio, los que con variaciones son relativamente análogos. De su lectura y análisis es posible inequívocamente inferir que la retención fáctica de la víctima que ambos acusadores describen no excede ni sobrepasa la acción funcionalmente necesaria para la perpetración de la violación con homicidio.
Al efecto, es conveniente recordar que el secuestro con homicidio también constituye un delito complejo, digamos, aquella hipótesis que el legislador utiliza esta técnica, que comprende la satisfacción de elementos típicos de dos delitos con la subsecuente lesión de dos bienes jurídicos relevantes, en términos tales que podamos afirmar que cada una de esas acciones encierran un desvalor cuyo injusto merece un reproche penal más intenso que abarque a ambas. Lo expresado conduce a una conclusión del todo obvia. Tratándose de un delito compuesto, resulta esencial que todos los elementos de cada uno de ellos se satisfagan, con independencia del otro. En el caso que nos ocupa, es necesario que los elementos del secuestro se verifiquen con prescindencia del homicidio, en términos tales que, de no haberse perpetrado la acción matadora, aún así subsistiera el secuestro como un injusto penal susceptiblemente de ser penado. En tal sentido, la libertad, bien jurídico titulado por tal delito, puede verse afectada o lesionada solo mediante la fuerza física o moral, quedando excluidas las hipótesis de engaño. Es decir, la idea de que la víctima pudo haber estado secuestrada desde el momento en que ingresó a la bodega no se sostiene, pues ella voluntariamente concurrió a dicho lugar. Aún en la no demostrada hipótesis de que Felipe Rojas hubiera ya tramado de antemano, premeditadamente un plan para violarle y darle muerte, antes de que comenzara a ejercer la coacción sobre ella, en caso alguno, podría estimarse que hubo un encierro coactivamente realizado mediante la fuerza, sea física o moral. Descartada la hipótesis del secuestro durante el lapso que precede al momento en que el acusado le impide a la víctima salir del inmueble mediante el uso de la fuerza, lo cierto es que esta última acción no estuvo sino supeditada al ejercicio de la coacción necesaria para acceder a ella carnalmente y darle muerte. Es decir, se trató de una situación que, si bien desde el punto de vista naturalístico fue constitutiva de un breve encierro, desde una perspectiva normativa en función del tipo, no fue más que una coacción que inequívocamente quedó cubierta por el injusto del delito de violación con homicidio. Huelga concluir que condenar en estas circunstancias a título de secuestro con homicidio constituiría a todas luces una doble valoración. Por una parte, se estaría utilizando la coacción como medio inherente a la perpetración de la violación con homicidio, y por otra se le castigaría por un delito de secuestro atribuyéndole un desvalor autónomo. Con ello se violaría flagrantemente el principio non bis in idem y además el principio de legalidad. La calificación que los mencionados querellantes efectúan a título de violación reiterada también deberá ser desestimada por consideraciones análogas al ya aludido principio de la legalidad, pues del tenor del núcleo fáctico de todas las acusaciones ha resultado evidente que el acceso carnal, vaginal y anal se verificó en un mismo contexto fáctico y situacional, de modo que tal circunstancia podrá eventualmente ser considerada con ocasión de la determinación de la pena conforme a la extensión del mal causado. Nos referiremos ahora a otras agravantes que fueron invocadas por los querellantes. En cuanto a las agravantes invocadas por los querellantes en representación de doña Paola Correa y don Luis Petersen, también han de ser desestimadas. En primer término, deben tenerse por reproducidos los razonamientos ya efectuados para justificar el rechazo del agravante del artículo 12, número 6, la cual, como se explicó, ha quedado comprendida en la alevosía. Igualmente, tal como se indicó en una cita más arriba del profesor Enrique Curi, el abuso de confianza, 12, número 7, queda también comprendido en el actuar a traición del acusado, quien se valió precisamente de la lealtad y fidelidad que la víctima suponía a su respecto. Tratándose de la premeditación conocida, 12, número 5, lo cierto es que sus presupuestos tampoco han quedado establecidos en el juicio en el sentido de que haya habido una planificación o decisión delictual previa, planificada, que diera cuenta de un cierto lapso entre decisión de perpetrar el ilícito y su comisión. La única referencia en tal sentido se plasmó en el juicio y se relaciona con el hecho de que el propio acusado, en la reconstitución de escena, refirió que, una vez muerta, Fernanda Maciel recordó que días antes había cavado un hoyo en el patio de la bodega con la finalidad de enterrar escombros o basuras. Sin embargo, inferir la premeditación a partir de ese dato conllevaría un salto lógico sin anclaje en los hechos del caso. De partida, que el hoyo se haya cavado con antelación al homicidio y el entierro de la víctima solo fue consignado en la declaración del acusado. Pero no solo eso, de ser cierta tal aseveración, no ha habido pruebas de que el acusado lo haya cavado ex profeso para enterrar a la víctima que mataría unos días después. De hecho, la propia testigo de la Fiscalía, Karen Ponce, manifestó en el juicio que en la diligencia con los topos debían ingresar con una máquina que medía la densidad de la tierra, un georradar, y que estuvieron una tarde y realizaron diversas excavaciones en el lugar en el cual encontraron basura enterrada. Es decir, no es descartable que en el terreno efectivamente se hayan hecho hoyos con la finalidad de enterrar escombros. Finalmente, en relación con el ensañamiento,
12 número 4 del Código Penal, consistente en aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, lo cierto es que a la luz de los hechos penalmente relevantes que el tribunal dado por establecidos, no se advierte cuáles serían esos males innecesarios, como quiera que el haber envuelto en lonas y luego enterrado a la víctima constituyó una acción de encubrimiento realizada una vez ya consumados los delitos, por lo cual no guardan relación con su ejecución. Bien. Quedan solo dos cuestiones de las cuales hacerse cargo. La primera es la relativa a la dinámica de los hechos que propusieron los querellantes. Y vamos a hacernos cargo ahora de eso y de su prueba. Resta hacernos brevemente cargo de la dinámica de los hechos invocada especialmente por la querellante que representa a doña Paola Díaz y el abogado señor Díaz, quien sostuvo que Fernanda Maciel habría sido envuelta y pudo ser enterrada viva, presentando prueba pericial destinada a refutar las conclusiones de los peritos de la Fiscalía, la médico criminalista Vivian Bustos y el doctor que practicó la autopsia, Juan Emilio Cornejo. Ambos peritos concluyeron que Fernanda Maciel murió por estrangulación, es decir, con presión cervical externa producto de un tercero, constatación que tiene un evidente correlato con el hecho de que el cadáver de la víctima fue desenterrado con un lazo fuertemente amarrado al cuello, observándose además un surco que según los peritos reveló infiltración hemorrágica solo compatible con lesiones vitales, es decir, producidas en vida. Por su parte, los peritos presentados por el abogado querellante, la doctora Carmen Cerda y el perito criminalista Carlos Gutiérrez, afirmaron que Felipe Rojas asfixió o ahogó con su mano a la víctima haciéndola perder la conciencia, justificando sus aseveraciones en el examen que hicieron al cadáver y en la observación de fotografías de la carpeta investigativa y otras que ellos mismos sacaron. Como primera cuestión, es indudable que los peritos del querellante realizaron sus observaciones varios meses después que los del Ministerio Público. La doctora Bustos observó y explicó el surco del cuello y el lazo amarrado a él el día del hallazgo del cadáver y el doctor Cornejo realizó la autopsia el 26 de junio al día subsiguiente. Como claramente explicó este último, una vez intervenido el cadáver con ocasión de la autopsia y tomando también en cuenta el transcurso del tiempo, su deterioro como objeto periciable capaz de arrojar conclusiones confiables es inevitable. El examen de la doctora Cerda se realizó varios meses después de la autopsia. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos utilizados, el perito Gutiérrez afirmó que estos son confiables y virtualmente infalibles, pese a que no están validados en Chile ni son usados por las instituciones públicas del país, pero sí en Estados Unidos y Holanda, aunque no se explicó en qué casos ni bajo qué supuestos. La verdad es que la confiabilidad de un método científico no puede sin más establecerse porque así lo dice quien lo utiliza, por mucha experiencia o experticia que tenga. Es de la esencia de la prueba pericial que los medios e instrumentos utilizados estén validados por la comunidad científica, consensuadamente, en términos tales que su confiabilidad pueda alcanzar una aceptación intersubjetivamente válida. Y eso es algo que debe acreditarse normalmente en la fase de control de admisibilidad de las evidencias, etapa intermedia, o en caso contrario, en el mismo juicio, pues incide tanto en la confiabilidad como en la valoración. Lo que se viene explicando puede ilustrarse con el denominado Standard Dover, que si bien tiene su origen en el derecho comparado, resulta útil como parámetro de confiabilidad de la prueba pericial. Exige lo siguiente: 1. Corroborabilidad empírica y falseabilidad de la teoría científica en que se sustenta su producción. 2. La posibilidad de determinar el porcentaje de error relativo a la técnica empleada. 3. La existencia de un control ejercido por otros expertos. Peer review sobre la disciplina en cuestión. 4. La existencia de consenso general de la comunidad científica acerca de la validez de los planteamientos sobre los que se asienta. Y 5. La necesidad de que exista una conexión directa entre la prueba y los hechos de los que trata el caso concreto. Es cierto que la confiabilidad de la prueba pericial no está regulada de manera detallada en nuestro Código Procesal Penal, salvo en cuanto a la alusión genérica a su seriedad y profesionalismo, en el artículo 316. Pero ello no exime al juzgador de la necesidad de exigir que las afirmaciones y conclusiones que se hacen estén basadas en información controlable. Lo expresado se acentúa además con el hecho de que los peritos en su informe lisa y llanamente omiten hacerse cargo de las conclusiones y observaciones de la doctora Bustos y del doctor Cornejo en cuanto a la causa de muerte de Fernanda Maciel. Incluso la doctora Cerda afirmó que no tuvo a la vista las fotos del informe pericial médico criminalístico de la doctora Bustos, que eran preexistentes y relevantes para su propio dictamen.
Finalmente, en esta materia, no puede desatenderse que las pericias presentadas carecieron de los resguardos necesarios referidos a la trazabilidad de los objetos y cadenas de custodia. De hecho, se sacaron desde las dependencias de la Fiscalía trozos de vestimentas que fueron periciados en el domicilio particular del perito señor Gutiérrez, no constando en el juicio formularios de retiro y devolución, formas de conservación, etc. No cuestionamos aquí que un querellante pueda hacer pericias e investigaciones propias, distintas de la Fiscalía, más aun cuando, como en el caso, su participación fue limitada por un tiempo prolongado por decisiones del persecutor estatal. Sin embargo, ello no implica que, particularmente tratándose de las pericias y la manipulación de evidencias, no deba someterse a idénticos estándares que la ley exige al Ministerio Público en cuanto al deber de registro y sujeción al principio de objetividad, pues la prueba pericial está dotada de una particular aura de confiabilidad epistémica cuya valoración en sede judicial exige elevadísimos estándares de prolijidad. Bien, el último punto del que nos queremos hacer cargo en este veredicto es el relativo a la perspectiva de género. Considera el tribunal pertinente hacerse breve cargo, como dije, de la perspectiva de género. El caso que ha correspondido conocer a este tribunal es uno de extrema y brutal violencia contra la mujer. Por lo mismo, es necesario reafirmar que la perspectiva de género en el abordaje de un caso penal de estas características tiene, entre otras, como función principal remover sesgos o estereotipos que han de ser desechados y que no deben interferir en la manera en que los distintos actores de la justicia penal en sus respectivos roles van adoptando decisiones. Sesgos o estereotipos que en general se vinculen solo a modo de ejemplo a la vida sexual, hábitos u origen social de una víctima, o patrones culturales que por sí solos se utilicen para afirmar o descartar hipótesis investigativas o premisas fácticas sin mayor corroboración empírica en el contexto de un proceso penal. Ello no solo resulta epistémicamente contrario a los más elementales parámetros de valoración racional de la prueba, sino que además revelan una falacia argumentativa incompatible con la idea misma de imparcialidad de quien adjudica el caso. Y ese es precisamente el indiscutible sentido y valor de la perspectiva de género en la esfera de adjudicación penal, constituirse más que en una categoría epistémico-valorativa que opere superponiéndose a los parámetros de la valoración racional de la prueba, como los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en una herramienta destinada a remover sesgos, prejuicios y estereotipos patriarcales o machistas sin sustento empírico y que debilitan y erosionan la imparcialidad del juzgador o juzgadora. Quien llamado a juzgar un caso cuestione, por dar un ejemplo, la credibilidad del relato de una víctima en consideración al hecho que andaba sola a altas horas de la noche, no es que tenga un estándar probatorio más elevado, exigente o acorde a la presunción de inocencia, sino que simplemente está dotado de sesgos o estereotipos de tal entidad que le impiden juzgar imparcialmente el caso y apreciar las evidencias con un mínimo de racionalidad. Dicho de otra forma, la perspectiva de género no conlleva una atenuación del estándar probatorio de la presunción de inocencia que protege a cualquier ciudadano o ciudadana, sino que más bien irradia el ejercicio del control de la información, procurando evitar y remover las barreras y sesgos que precisamente dificultan que los datos se procesen de manera confiable desde la óptica de la finalidad central del juicio, esto es, establecer los hechos. Como se afirma en un interesante trabajo sobre esta materia a propósito de los sesgos cognitivos que se pueden parecer inconscientemente al procesar la información recibida, que son los de representatividad, disponibilidad, anclaje y ajuste, confirmación y de grupo, parece claro el papel que la perspectiva de género puede desempeñar en el ámbito de la disciplina probatoria, en tanto que permite al juzgador identificar los estereotipos subyacentes en sus evaluaciones, tomar conciencia de la posibilidad de que hayan tenido incidencia en los parámetros heurísticos a los que recurren advertidamente y hacer uso de la información que proporciona este punto de vista para valorar sin prejuicios la prueba practicada. Servirían así como máximas de la experiencia de indudable valor epistémico, en tanto que aportarían criterios cognoscitivos sobre la base de los cuales realizar inferencias sin reproducir los roles inherentes a la distribución asimétrica de poder existente entre hombres y mujeres. Ciertamente habrá ocasiones en que la realidad de lo sucedido se ajuste al estereotipo socialmente vigente, pero de lo que se trata es de hacerlo aflorar, de verbalizarlo, de ser consciente de su presencia para evitar que determine injustificadamente reconstrucciones históricas erróneas y reproductoras de la desigualdad. Esto está citado de José Luis Ramírez en su texto publicado en Quaestio Facti el año 2019.
Este es, a nuestro entender como tribunal, el alcance de la perspectiva de género en el proceso penal. Constituirse en un instrumento que, lejos de relajar las exigencias de control epistémico de la información al momento de juzgar al acusado, sea por el contrario capaz de cumplir la función primordial de robustecer el debido proceso al permitir advertir, detectar y subsecuentemente remover los prejuicios o sesgos que interfieren cognitivamente en el tercero o tercero llamada a decidir el caso. Establecido lo anterior, que duda cabe, como se dijo al inicio de este apartado, que en el caso en que nos ocupa se trata de uno de extrema y brutal violencia en contra de la mujer en su condición de tal, pues no solo se ha puesto término a la vida de Fernanda Maciel y atentado contra su libertad sexual, sino que tal lesión a los bienes jurídicos referidos se ha verificado en el contexto de una marcada asimetría de poder entre el agresor y su víctima. Asimetría de poder en la que la idea de la dominación y posesión sobre la voluntad y el cuerpo han resultado indiscutiblemente evidentes. Tal asimetría de poder no solo deriva del hecho indubitado de la superioridad física del agresor, sino que viene reforzada por la circunstancia de que Fernanda Maciel se encontraba con un ostensible embarazo, avanzado y perceptible a simple vista según quedó establecido en juicio. Además, el hecho de que Felipe Rojas haya dado muerte a la víctima precisamente en el contexto de una violación revela no solo un desprecio por su vida, sino también por su autonomía e indemnidad sexual. Aún más, la violencia contra la mujer en el caso que nos ocupa se extiende más allá de su vida y libertad sexual, ya que la acción perpetrada por el acusado, consistente en causarle un aborto violento no consentido, no solo atentaron contra la vida dependiente del nasciturus, sino que también se configuró un total desdén por su maternidad, derecho reproductivo que tiene sin duda alguna una dimensión de género, en tanto constituye una derivación de la autonomía de una mujer que en este caso había resuelto llevar adelante su embarazo. En tal sentido, la Convención Belén do Pará obliga a los Estados a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entendiendo por tal cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer. Los hechos que se adjudican en este juicio precisamente revelan que la condición de mujer de la víctima ha sido una determinante en los delitos perpetrados en su contra, pues la propia dinámica de un caso que por demasiado tiempo estuvo abierto en su fase inicial debido a las dificultades de una investigación por diversos motivos de indubitada lentitud, unida a las publicitadas y sesgadas conjeturas que en un comienzo se hicieron a través de los medios y que incluso pudieron en un principio permear la investigación acerca de lo que había ocurrido con Fernanda Maciel y su vida, ninguna de las cuales resultó demostrada en juicio y que en cualquier caso no guardan relación con los hechos que el tribunal estaba llamado a tener por establecidos o desestimados, revelando una dimensión de lo que se viene explicando que solo agrava la violencia ya circunscrita a los hechos contenidos en la acusación estatal. En resumen, y en tales condiciones considera el tribunal por unanimidad que los acusadores han satisfecho el estándar probatorio del artículo 340 del Código Procesal Penal con relación a los hechos que se imputaron al acusado Felipe Andrés Rojas como autor de los delitos de violación con homicidio y aborto previstos y sancionados en los artículos 372 bis y 342 numeral primero, ambos del Código Penal, perpetrados el 10 de febrero de 2018 en la persona de doña Fernanda Maciel Correa, en la comuna de Conchalí. La sentencia será redactada por el magistrado Eduardo Gallardo Frías. Se fija para su comunicación la audiencia del próximo martes 25 de abril del año en curso a las 13 horas. El veredicto ha sido bastante extenso. Vamos a hacer un receso hasta las 11:30 para abrir debate sobre la determinación de la pena. Receso.